Los bombardeos selectivos de Israel ya suman un centenar, no solo en la Franja de Gaza, sino también en Cisjordania, donde los palestinos denuncian la muerte de 13 personas. En la frontera egipcia, cientos de camiones permanecen a la espera de que el gobierno egipcio y el israelí den luz verde a su entrada en la franja, donde la situación es límite para más de 2 millones de personas, sin luz, sin apenas agua corriente y con escasez de alimentos. Mientras sigue sin saberse nada de los casi 200 rehenes capturados por Hamas en el ataque a Israel que causó más de 1.400 muertos. La ayuda humanitaria continúa sin entrar en Gaza y las últimas noticias indican que no lo harán por lo menos hasta mañana sábado. Unas 3.000 toneladas están esperando en el lado egipcio la apertura del paso de Rafah. El gobierno israelí accedió a permitir la entrada de esa ayuda, dejando claro, eso sí, que no abriría los pasos bajo su control y cualquier envío debía realizarse a través de ahí, de Rafah en Egipto. Esta ayuda es especialmente necesaria desde que Israel cortase los suministros, dejando a la población sin agua, electricidad ni combustible. Más de un centenar de camiones esperan en la frontera de Rafah, pero solo una veintena podrán pasar. La ayuda médica está cargada y lista para llegar a Gaza, afirman desde la Organización Mundial de la Salud. Este voluntario egipcio espera pacientemente su turno, dice que no se irán hasta que la ayuda pase a Gaza. Una asistencia demasiado limitada para una población al límite. No hay agua, alimentos ni medicamentos. Algunos hospitales ya operan con linternas y la anestesia también empieza a escasear. La ONU, por su parte, pide agilidad, pero los tiempos de la diplomacia son otros. Su secretario general, Antonio Guterres, pide un alto al fuego inmediato. I'm calling for an immediate humanitarian ceasefire. En Gaza, los ataques, más de 100 en la última noche, se siguen cobrando víctimas. Al menos 21 palestinos han muerto y 79 están heridos tras un bombardeo israelí contra 6 edificios residenciales en el sur de la franja. Abatido, este médico palestino sostiene en brazos a su nieto. El pequeño acaba de fallecer después de que varios misiles impactaran de lleno contra el campamento de refugiados de Nuseirat. Familias enteras escriben los nombres de los niños en sus brazos para identificarlos en el caso de que mueran víctimas de la guerra. Terribles imágenes. Bueno, uno de esos cargamentos esperando entrar en la franja de Gaza procede de Venezuela. Fíjense, hasta Venezuela está enviando ayuda humanitaria. Ha enviado 30 toneladas de ayuda que serán repartidas por la Media Luna Roja. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha dicho que habló por teléfono con el presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, sobre la situación en Gaza y presionó para que se estableciera un corredor de ayuda humanitaria. La ayuda contiene alimentos no perecederos, agua, botiquines de primeros auxilios y plantas de energía. Israel continúa atacando Gaza por el aire, pero sin hacer la incursión terrestre que se espera para cualquier momento. Asegura que más de 100 objetivos de la organización terrorista han sido derrotados esta madrugada. El ministro de Defensa israelí se desplazó hasta el lugar para hablar directamente y arengar a sus tropas. También el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Reunión en la frontera de Gaza. El ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, se reunía con las tropas de infantería, asegurándoles que pronto verán el enclave palestino desde adentro y sugirió que podría estar acercándose una invasión terrestre. Israel continúa atacando de forma aérea Gaza. Responde así al atentado más mortífero en sus 75 años de historia, en el que promete aniquilar a Hamas, poniendo a toda la franja bajo un asedio total. Más de 100 objetivos de las organizaciones terroristas han sido alcanzados por las fuerzas de defensa israelíes, quienes aseguran haber destruido esta madrugada pozos de túneles, almacenes con municiones y decenas de cuarteles generales. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, confirmó que Israel asestará duros golpes a sus enemigos. Las autoridades de Gaza dicen que más de 3.500 personas han muerto, una cuarta parte de ellas niños, y más de 12.000 han resultado heridas desde que Israel comenzó a llevar a cabo ataques aéreos en toda la franja de Gaza. Pero ya decíamos antes que es muy difícil seleccionar los ataques hasta el punto de no afectar a la población civil que está sufriendo
la que más probablemente esta situación. Hablamos con Raquel Martí, es directora ejecutiva de UNRWA, España, que es la agencia de la ONU que trabaja con los refugiados palestinos. Raquel, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Hoy estamos pendientes de los palestinos dentro de la franja, pero ¿cuántos en calidad de refugiados hay? Pues de 2.200.000 personas que hay en Gaza, 1.400.000 son refugiados de Palestina. ¿En qué zonas están? ¿Solo en la franja de Gaza o se reparten por otros territorios? No, estos son los datos única y exclusivamente de la franja de Gaza. En el resto de las áreas donde nosotros trabajamos, que incluye Cisjordania, incluyendo Jerusalén Este, Siria, Jordania y Líbano, hay además en total 6 millones de personas, incluyendo Gaza. Trabajar en zona de guerra, Raquel, es jugarse la vida. ¿Cómo lo están llevando los trabajadores de la agencia para la que usted trabaja? Pues mire, nos acaban de comunicar que 2 compañeros más han muerto bajo las bombas israelíes. El número se eleva ya a 16 de nuestros compañeros que han perdido la vida. Son médicos, son maestros, son logistas, son celadores de nuestras escuelas. Tenemos también a cientos de ellos de los que no tenemos noticias desde que se produjo el desplazamiento desde el norte hacia el sur de la Franja de Gaza. Muchos de ellos han perdido sus hogares, se encuentran desplazados, muchos de ellos incluso acogidos dentro de nuestras escuelas. Y la mayoría de ellos están perdiendo a seres queridos, a vecinos, amigos y la situación es realmente dura. Bueno, pues déjeme decirle que lo lamentamos desde aquí, pero ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué no tienen unos identificadores? ¿No se respeta su condición neutral? Mira, ahora mismo dentro de la Franja de Gaza no hay ningún lugar seguro, ni para la población civil, ni para el personal humanitario. Desde que empezó la ofensiva, nuestros colegios donde hay personas refugiadas, en estos momentos tenemos 500.000 de personas, en su mayoría son mujeres y niños. En 4 ocasiones nuestros colegios han recibido impactos directos o indirectos y han fallecido 8 personas acogidas en nuestras escuelas y ha habido más de 100 heridos. Incluso nuestras oficinas en el norte de la Franja de Gaza, antes de que Israel llamara diciéndonos que nuestras oficinas dejaban de ser un lugar seguro y por tanto nos decían que nos teníamos que desplazar, pues antes de eso ya recibieron los impactos de los bombardeos y hubo muchísimos daños en la infraestructura de nuestras oficinas. Mire usted, se están bombardeando todo tipo de infraestructuras civiles, hospitales, las redes de saneamiento, las redes de abastecimiento de aguas. Esta mañana nos llegaban noticias de una iglesia cristiana donde también había personas refugiadas, escuelas, universidades, todo tipo de infraestructuras. Nuestras escuelas y todas las infraestructuras de Naciones Unidas están señalizadas. Tienen la bandera de Naciones Unidas, están pintadas de los colores estándar de Naciones Unidas, el azul y el blanco. Nuestros nombres de Naciones Unidas están pintados en los tejados para que se vea bien desde el aire y además les damos todos los días las coordenadas al ejército israelí para que no haya ninguna acción de error. Entonces el ejército israelí no está haciendo una selección de objetivos solo contra los terroristas de Hamás. Están atacando a otros que no tienen nada que ver con ellos, ¿no? Bueno, yo no le puedo decir lo que están haciendo el ejército israelí, yo le puedo decir lo que está pasando en el terreno y lo que estamos viendo en el terreno. Se ha destruido el 30% de los hogares en la Franja de Gaza. Hay unas 12.000 casas completamente arrasadas, hay 9.000 que ya son inhabitables y hay además 120.000 dañadas. Y aparte de esto hay escuelas, hospitales, ambulancias, etcétera, etcétera, etcétera. El grado de destrucción es masivo y el número de personas civiles que han fallecido es enorme. De hecho, es el 60% más de la escalada más mortífera que ha habido en los últimos años, que fue la del 2014. En el 2014 hubo 2.200 personas, ahora llevamos 3.800 y 1.500 son niños. Pero es que además hay 1.000 personas desaparecidas bajo los escombros y lo que nos indican las informaciones locales es que la mitad de esos desaparecidos,
es decir, 500 son niños y niñas. Están llegando a los hospitales cada minuto cientos de personas. Llegan los niños y las niñas solos porque han sobrevivido, han sido los únicos que han sobrevivido a un bombardeo y toda su familia está muerta y les han podido rescatar y están ahora mismo solos en los hospitales. No hay suficientes médicos, ni enfermeros, ni personal sanitario que pueda atender a la cantidad de heridos que están llegando. Se les están acabando todos los suministros, el personal sanitario está exhausto. Han tenido que instalar tiendas de campaña en los exteriores de los hospitales porque ya no caben más heridos dentro de los hospitales. Es un panorama absolutamente dantesco lo que estamos viendo dentro de la Franja de Gaza. Seguimos desde Naciones Unidas, desde UNRWA, continuamos haciendo un llamamiento internacional para que levanten el bloqueo de Gaza, para que nos permitan entrar la ayuda humanitaria, incluyendo el combustible, que es absolutamente necesario para poder bombear agua. Y estamos pidiendo que se creen corredores humanitarios seguros, tanto para distribuir la ayuda humanitaria en el sur como en el norte, y corredores seguros para el personal humanitario, porque, repetimos, ni los civiles ni el personal humanitario pueden ser objetivos. Bueno, pues Raquel nos ha hecho una descripción perfecta, terrible, pero muy gráfica de lo que está sucediendo en este lugar. Esperemos que se abra por lo menos ese corredor humanitario ya con el sur. Estamos a la espera de eso, aunque ya dicen que hasta mañana, como muy pronto, no será. Sí. Gracias, Raquel, por atendernos y a seguir con ese trabajo inmenso que están haciendo. Gracias, buenos días. A ustedes, buenos días.